No te pierdas este tutorial con el antes y el después de este mueble antiguo al que le hemos dado una nueva vida. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Hace unos meses les compartí un short donde les mostraba cómo pinté este mueble para dejarlo como nuevo. Ahora le quiero hacer unos cajones para darle un cambio espectacular y todo con materiales reciclados. Para hacer los cajones voy a reutilizar cartón grueso. Puede ser de 1, de 2 o de 3 canales, dependiendo de lo fuerte y resistente que quieras hacer el cajón. Yo utilizaré cartón de un canal, pero lo pondré doble. Tomamos las medidas del mueble para saber las medidas que tendremos que cortar las piezas de cartón para hacer los cajones. Según el diseño de mi mueble, yo voy a hacer 6 cajones, 2 de cada forma y tamaño diferente. Para cada cajón necesitamos cortar 5 piezas, la base o el suelo del cajón y las 4 paredes. Pero para que me quede un cajón bien fuerte y resistente, voy a cortar 2 piezas de cada una, para que al final quede más grueso. Un truco importante es cortar el cartón con el sentido del canal en vertical por los 4 lados, así el cartón quedará más resistente y no se doblará. Estas son todas las piezas de cartón que necesito cortar para hacer mis 6 cajones. Estos cajones los podemos hacer para cualquier mueble, tipo repisa o balda. Tan solo debes adaptar las medidas de los cajones al espacio y tamaño de tu mueble. Para montar el cajón, primero vamos a pegar las 2 piezas de cada lado, para luego pegarlas en la base o en el suelo del cajón. A mí me gusta trabajar el cartón con pegamento o cola blanca y también con unos puntitos de silicona caliente. Una vez que ya tenemos pegados los lados, pues los pegamos directamente a la base. El tamaño de la base es la que será justo el tamaño del cajón. Reforzamos las uniones con pegamento, sobre todo por la parte de adentro de cada cajón. Y así de fácil ya tengo hechos los 6 cajones. Como ves, los cajones son distintos, 2 de cada tamaño diferente. Ahora viene la parte de lo que es el acabado, según el gusto de cada uno, o como lo queramos hacer, y los detalles decorativos. Un consejo que les quiero dar, si quieres un acabado impecable, es que les recomiendo utilizar cinta de carrocero para cubrir todo lo que son los bordes y las uniones. Debemos utilizar preferiblemente una cinta que sea un poquito ancha y prestar especial atención en las esquinas. Así hasta cubrir todo lo que son los bordes y las uniones. Por ahora los dejamos así. Ahora voy a reutilizar cajas de madera de estas de frutas. Luego les cuento para qué las voy a reutilizar. Primero lo que hacemos es desmontarlas. Y para eso le vamos a quitar lo que son estas grapas o piezas de metal, porque así podemos utilizar mucho más fácil los listones o las tablas de madera. En total yo voy a desarmar 2 cajas de frutas. Y lo que me sobra lo guardo para futuras manualidades. Voy a cortar unas piezas de madera como rectangulares, como de unos 6 u 8 centímetros de largo. Y vamos a necesitar 2 por cada cajón, una que vamos a poner por dentro y la otra por fuera. Pero antes de pegar estas piezas de madera, primero voy a recortar un poco el cartón, justo del tamaño de la pieza de madera. Así cuando la peguemos quedará más o menos a ras de la superficie, o por lo menos no tan salida. Al final del vídeo les cuento para qué estamos pegando estas piezas de madera. Si tú crees saber para qué lo estamos haciendo, escríbemelo en un comentario. Aprovecho este momento para invitarles a que visiten mi blog crearyreciclar.com. En él encontrarán estas y muchísimas ideas más de manualidades con reciclaje creativo e información adicional que estoy segura les servirá de ayuda.
Después de pegar las piezas y reforzarlas muy bien con pegamento, las dejamos que se sequen bien. Para reforzar el cartón y darle un buen acabado, lo vamos a forrar con papel periódico con la técnica cartapesta. Esta técnica consiste en rasgar a mano el papel y pegarlo en cualquier superficie con una mezcla de pegamento diluida con agua. Pero un truco que yo les quiero mostrar es que estas tiras yo las corto y me ayudo con una regla y rasgando varias capas de papel a la vez, así es muchísimo más rápido. En un envase ponemos un poquito de pegamento o cola blanca para madera y le echamos un poquito de agua, tan solo para diluirla un poco, pero que no quede así tan líquida, para evitar que el cartón se moje demasiado. Yo voy a forrar los cajones por la parte frontal y por los bordes y las uniones también, pero si ustedes prefieren pueden cubrir todo el cajón por dentro y por fuera. Después de aplicar la cartapesta lo dejamos secar muy bien y si quieren le pueden dar una segunda capa. Con este mismo sistema pueden elaborar cualquier tipo de mueble de cartón. Ahora vamos a pintar los cajones. Yo voy a utilizar pintura blanca, mate. Una pintura para muebles, pero ustedes pueden utilizar otro tipo de pintura o el color que quieran. Vamos a darle una capa de pintura por todo el cajón, tanto por dentro como por fuera. Dejamos secar bien durante unas horas y si hace falta aplicamos una segunda mano de pintura. Otro truco importante que les va a ayudar muchísimo es forrar el cartón, sobre todo por dentro, como la cartapesta, pero con hojas de papel blancas. Yo reutilizaré este calendario viejo y así al pegarlo será mucho más fácil y rápido de pintar y cubrir todo el color del cartón. Otro consejo que les quiero dar, si van a pintar con una pintura de otro color o una pintura un poquito más costosa, es que primero apliquen una primera capa de pintura blanca, que normalmente es más económica, a modo de imprimación. Así cuando apliquen la pintura definitiva tan solo necesitará una sola capa de pintura. Miren la diferencia, aquí pintamos directamente sobre el cartón y aquí le hemos puesto el papel. Ahora tan solo le vamos a dar una capa de pintura para terminar todo lo que son los bordes y emparejar todo el color. Pero aquí en la parte de enfrente no me va a hacer falta darle una segunda capa porque esta parte la voy a forrar. Para eso voy a reutilizar esta tela que es de un saco de patatas. Esta tela se conoce como tela rústica, de yute, arpillera. Escríbeme en un comentario cómo la conocen en tu país. En el lado de enfrente voy a hacer una marca aproximadamente a 2,5 centímetros para pegar la tela. Lo más importante es que la tela quede lo más recta y estirada posible. Así que para eso se me ocurre un truco. Le voy a quitar un hilo de esta parte para que así ese espacio me sirva de guía. Así me será mucho más fácil pegarla justo por ahí. No te olvides que en mi blog crearyreciclar.com encontrarás estas y muchísimas ideas más de lo que podemos hacer con materiales reciclados. Esta parte es importante, intenta jalar la tela todo lo que puedas para que quede bien estirada. Con la tijera cortamos todo lo que sobra, justo por donde hicimos la marca y pegamos la tela. Me encanta cómo se ve. Pero ahora le vamos a dar un acabado justo por todo el borde de la tela con las tablas de madera que quitamos de las cajas de frutas.
Para eso vamos a cortar unos listones o unas tablitas del ancho que queramos. Yo las cortaré como de 1,5 centímetros aproximadamente. El largo de cada listón dependerá del ancho de cada cajón, porque vamos a pegar un listón de madera por el borde de cada rectángulo de la tela de yute. Entonces vamos a necesitar cortar 4 listones por cada cajón. Es como si fuéramos a hacer un marco para decorar o para enmarcar cada una de la tela de arpillera. Para que las esquinas de este marco encajen perfectamente, debemos cortarlas así en diagonal con un ángulo de 45 grados. Para eso simplemente marcamos el lugar por donde tenemos que cortar y con el cúter o la cuchilla lo cortamos. Y lo mismo en el otro extremo. Cortamos cada una según su medida. Les recomiendo siempre lijar la superficie de madera, por los lados, por los bordes, sobre todo para evitar que queden astillas sueltas. Al lijar también vamos a preparar la madera para que la superficie quede más lisa. Ahora tan solo debemos pegar las tablitas o listones en cada uno de los cajones, justo en el borde de la tela, montando un poquito la tela. Los listones de madera los hacemos coincidir en las esquinas para que el marco encaje perfectamente y el acabado se vea impecable. Les recomiendo utilizar pegamento para madera para cubrir bien en las uniones de las esquinas. Y para tapar cualquier huequito que tenga la madera. ¿Qué les parece? ¿Cómo se ve? Pero todavía no hemos terminado. A mí me gusta darle un buen acabado, por eso le voy a poner un poco de pegamento por esta parte de aquí, por todo el borde, porque así vamos a cubrir ese pequeño espacio que queda entre la tablita de madera, la tela y la base del cartón. Para proteger la madera y darle un acabado impecable, le vamos a dar una buena lija a toda la madera para que la superficie quede uniforme, quitar los restos del pegamento. Lo limpiamos bien con una brocha seca y ahora le vamos a dar 1 o 2 manos de barniz para madera. Podemos usar un barniz casero o comprar algún barniz en tiendas especializadas o ferreterías. Yo voy a aplicar el mismo barniz sobre la madera y sobre el cartón. Así protegemos también la pintura del cartón. Me encanta cómo se ve porque le da como un brillo satinado. Ya casi hemos terminado, pero por último le vamos a poner un pomo o tirador justo en el centro del cajón. Estos tiradores yo los estoy reutilizando de un perchero o colgador de ropa que ya no usamos. Y como son de madera quedan perfectos. Estos tiradores se colocan muy fácil porque tienen tornillos autorroscantes. Y es por eso que al principio del cajón pusimos esos trozos de madera tanto por dentro como por fuera. Vamos a tomar la medida y marcar justo el lugar donde es el centro en todo el medio del cajón. Y justo en esa medida empezamos a atornillar el tornillo hasta que salga justo por el otro lado. Ponemos el tirador o el pomo justo en donde sale el tornillo y lo vamos atornillando de una vez. Pueden dejar el tirador así de madera, darle una capa de pintura o darle una capa de barniz. Ahora tan solo coloco mis cajones en mi mueble y listo. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Escríbeme en un comentario si te gustó la transformación del mueble y si te animarías a hacerlo para tu casa. Es fácil, económico porque estamos reutilizando solo materiales reciclados y a mí me parece que el mueble quedó espectacular. Nadie diría que son cajones de cartón, ¿no les parece? Bueno, mis recicladores de corazón, espero que les haya gustado esta idea. Y no te olvides, regálame un me gusta, escríbeme un comentario, comparte el vídeo con tus amigos por las redes sociales, visita mi blog crearirreciclar.com. Y para no perderte ninguna de mis ideas, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.
Chao.